Pues buenas tardes. Estamos en entrevista con el escritor Alejandro Vilpa. Nacido en la Ciudad de México en un año violento como fue 1994, encontró en el género de la novela negra su mejor espacio de expresión, aunque no el único, pues también ha incursionado en fantasía y relato. Hola Alejandro, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Patricia. Muy feliz de estar aquí. Nos vas a platicar un poco de esta novela, La otra vida de Rebeca Smirnoff, bajo el sello de Universo de Letras. Primero que nada, cuéntanos cómo surge esta novela. Sí, claro. Primero que nada, yo ahorita tengo 26 años y hace 10 años que comencé a escribir o comencé con el sueño de ser escritor y precisamente hace 10 años fue que comencé a escribir La otra vida de Rebeca Smirnoff. Surge a partir de un punto de vista y una filosofía también, hasta cierto punto, que yo quería plasmar dentro de la narrativa y se me ocurrió hacerlo de la mejor manera como una novela negra o también llamada novela policíaca o de crimen, porque Ujú. una de las filosofías que quería plasmar es los dilemas morales a los cuales el ser humano puede estar expuesto por su propia naturaleza, que es una de las cosas que me encanta o que quería mostrar dentro del libro. Y así fue como surgió la historia de La otra vida de Rebeca Smirnoff. Tu personaje principal, Alejandro como tú, ¿cómo surge este personaje? Sí, justamente por esas fechas, a los 16 años, está claro que yo no inicié escribiendo y sabiendo qué significaba que fuera una novela negra o fantasía o algo por el estilo, o que fuera una novela para empezar, ¿no? Ujú. Entonces, parte del proceso de escribir La otra vida de Rebeca Smirnoff fue tratar de plantearme a modo de ejercicio, porque está escrito en primera persona, Ujú. a modo de ejercicio se me hizo más fácil escribir en primera persona cuando el protagonista tenía mi nombre. Podía mimetizarme más y por lo tanto Ujú. sacarle más provecho. Ahora ya ha cambiado, ¿no? Pero esa es una de las razones principales. Y claro que yo me identifico muchísimo y en muchísimos aspectos con Alejandro, sobre todo por su motivación de proteger a los seres que ama a toda costa. Una novela que te atrapa desde la primera página. Todo empieza en el Hospital Psiquiátrico El Horizonte. En este capítulo están Alejandro y su mejor amigo Héctor, porque los inculpan de que ellos mataron a Rebeca, la esposa de Alejandro. En este capítulo narras todo lo que ellos pasan dentro del hospital, cómo Ujú, sufren al lado del doctor Aldo Gil y el doctor Holmes, ujú. se percibe la vida. Hay una dosis a este enfermo. No necesitamos que piense más. Es difícil procesar a los culpables cuando los únicos testigos son otros enfermos. ¿En qué te Exacto. basaste para hacer todo este capítulo en este hospital psiquiátrico? Eh, Hay varios aspectos de los cuales siempre me ha gustado escribir y sobre todo mi pasión por la narrativa surge a partir del cine, en primera instancia a partir de las series de televisión, a diferencia de lo que a lo mejor podemos creer que surge a partir de los libros, ¿no? En mi caso fue diferente. La parte del psiquiátrico me pareció el lugar más correcto y más apto para poder eh, desmantelar la idea de que no necesariamente tienes que estar loco para estar Ujú. encasillado en un prejuicio, ¿no? Como es el de un enfermo mental. Entonces, el poder plasmar que el mismo protagonista era tachado de loco cuando los doctores o las personas que estaban afuera también tenían algo que podría considerarse hasta cierto punto locura, ¿no? En todo este proceso del hospital, él va narrando y contando su vida con Rebeca. Pero cuando los acusan, entre comillas, injustamente de haber participado en el crimen de Rebeca, le dictaminaron a Alejandro.
que sufría un desorden maniático depresivo con rasgos sociópatas y compulsivos. Y a Héctor dijeron sí, al manicomio porque su padre golpeaba a su madre y ese fue un foco del diagnóstico. Así es. Cuando realmente no sabes, como tú lo dijiste, si estaban locos o fue para dejarlos ahí, ¿no? En este psiquiátrico, en el taller de creatividad, conocen también a otro personaje, a una mujer llamada Clara Set, que ella era la que reportaba el estado mental de los chicos a las autoridades, que también juega ahí un papel dentro de toda la novela. ¿Cómo crear este personaje de Clara? Sí, Clara a mí me parece un personaje noble, muy noble y también bastante evolutivo. Clara es uno de los personajes que tienen mucha evolución a lo largo de la historia y está dentro del psiquiátrico porque también representa un impulso de evolución para los mismos protagonistas. A Ujú. lo que me refiero es que desde un inicio el lector puede percibir a Clara de una manera, ¿no? La manera pura que siempre es, pero también su rol dentro de todo el psiquiátrico. Entonces, el hecho de que ese rol, de cierta manera, encarcele a Clara, le permite también a Clara y al lector poder conocer todas las otras facetas de esta persona o de este personaje a raíz de las diferentes circunstancias que se dan dando cuenta, ¿no? Que al final de cuentas, Clara es este tipo de personaje que a lo mejor estaba a merced de lo que otros dijeran, pero como muchos otros personajes dentro de la historia y como la filosofía bien lo plantea, estamos condenados a ser libres, Clara terminó también o termina evolucionando con base a las decisiones autónomas que ella va reencontrándose en ese sentido. Vemos en el personaje de Ricardo, hermano de Alejandro, esta lealtad familiar. Cuando él se da cuenta que todos los diarios tienen el título de los asesinos de mujeres a pena de muerte, él hace hasta lo imposible por rescatar a su hermano Alejandro y a Héctor. Surgen Sí. una serie de cosas dentro del psiquiátrico para poder rescatarlos. En esta fuga se dispersan y Alejandro, al tratar de rescatarse, llega a la caravana romani. ¿Por qué incluir a los gitanos dentro de tu novela? Sí, esa pregunta me encanta que la hayas hecho. Eh, digamos que durante la historia, los protagonistas y sobre todo también, obviamente, Alejandro, primordialmente se van encontrando con diferentes puntos de inflexión que los hacen tomar decisiones morales en todo momento y esas Ujú, decisiones los van transformando, ¿no? ujú. Es un poco lo que hace que se conserve cierta verosimilitud de los personajes, pero los romaníes o los gitanos, ahí quise plantear el prejuicio que muchas otras personas tienen en primera sobre ese tipo de cultura eh, y, y además que tienen cierto concepto de estar fuera de las reglas en Ujú. general, fuera de la sociedad. Y eso plantea el hecho se rompen los contratos sociales, ¿no? Que al final de cuentas entramos en este tema donde nosotros estamos constantemente en contratos sociales con otras personas y eso nos permite vivir como sociedad. Entonces, ellos forman parte digamos, de la evolución de Alejandro para romper por completo con los cánones y romper por completo y encontrar su propia filosofía y su propia libertad hasta cierto punto, ¿no? Entonces, que al mismo tiempo representa otra cárcel, pero para eso también, dentro de toda la historia, también hay ciertos puntos de aprendizaje que el mismo personaje se va poniendo y con base en lo que va decidiendo o en las circunstancias decide de qué es capaz. Eh, No le muestran de qué es capaz, decide de qué es capaz. Alejandro estuvo un año con ellos. Su líder era Salomón. Aquí había la clarividente, estaban las gemelas, pero sí algo que le molestó a Alejandro y fue que decidió huir de ahí, fue la violencia que él vio de Salomón hacia las gemelas. Cuando Alejandro le dice, ¿por qué te dejas golpear? ¿Por qué eres así?
y estas chicas les dicen, es que les debemos mucho a él, y es lo único que conocemos, no tenemos otra vida. Es fuerte esto también, Ujú. es muy fuerte, ¿no? Sí, También lo amenazaron de decir, nadie puede salir de este grupo una vez que estás adentro. Si tratas de huir y te condenas. También es uno de los capítulos que te atrapan dentro de la novela. Cuéntanos por qué decides plantear esta situación de violencia dentro de la caravana romana. sí, claro. Bueno, Salomón, de hecho, sí, justo como lo mencionas, y tiene el rol, y a lo mejor él también se lo va poniendo el rol de líder o también de cadenero, ¿no? Ajá. Hasta cierto punto. La parte de la violencia representa que justamente el protagonista desde el inicio se ve inmerso en consecuencias de violencia contra la mujer, Ujú, y también se ve inmerso en cometer justicia por su propia mano ujú. a raíz de esto. Entonces, más bien se plantea que esas circunstancias siempre existen, no importa este, en qué ambiente estemos. No porque no existen porque deban justificarse, existen porque no deben ignorarse. Eso es lo que quise decir en ese sentido. Y es lo que hace el protagonista. Decide no ignorarlo, decide confrontarlo, pero también al mismo tiempo empieza a tener sentimientos encontrados al darse cuenta que a lo mejor lo que él quería hacer no lo puede hacer porque las personas a las que quiere ayudar no quieren ser ayudadas. Ujú. Entonces, pues ahí entra ya él se empieza a sentir otra vez en un entorno donde no pertenece y es ahí donde trata de salir o de romper por segunda vez, aunque a lo mejor en algunos aspectos personales le puede costar más, ¿no? Que anteriormente, porque son diferentes las circunstancias. Rebeca, su amada Rebeca que trae un oscuro secreto que se va Sí. descubriendo en la novela y aparece una familia Smirnov, integrada por Konstantin, Leonid e Iván. ¿En quién te inspiras para hacer a la familia Smirnov? Me inspiré en diferentes historias que yo mismo había encontrado o leído o visto en algún momento de mi vida acerca de la mafia. La mafia también entré en ese tipo de temas porque para mí también representa algo similar a los gitanos, si nos damos cuenta. Ujú. Representa a alguien o un grupo que precisamente por no querer seguir las reglas tienen que vivir a costa de diferentes aspectos y hasta cierto punto también tienen cierta similitud con el mismo protagonista. Porque también son personas que deciden lo que hacen y lo que quieren lo hacen. Obviamente hasta cierto punto que tienen problemas con la ley, ¿no? Y justamente podemos ver en el libro esta dualidad que puede presentar el mismo protagonista cuando te das cuenta que Constantine y el protagonista hasta cierto punto pueden tener ciertos puntos en común. Y esos puntos en común o esos cabos que se van atando también van atando o van juntándose con lo que es Rebeca también. Es Entonces, exactamente. lo hace complejo. Lo que empezó en una venganza termina siendo partícipe de esta familia. Termina siendo un modus vivendi también, ¿no? Exactamente. Dice el mismo Alejandro, dice, es malo que alguien controle mi vida, alguien como Constantín, pero sería peor si alguien controla mi muerte. También dice, mi antigua vida, todo lo que había pasado desapareció por completo y los lujos los ciegan. ¿En qué Exacto. momento sucede? ¿En qué momento sucede que Héctor, Ricardo, Alejandro toman otra, por decirlo, personalidad, como la misma Rebeca, y se dejan Exacto. cegar por todo esto? Pues yo creo que ahí se habla, se representa una condición. Yo veo la otra vida de Rebeca Esmirno como todo un conjunto de condiciones humanas hechas en narrativa, condiciones que pueden, digamos, hasta cierto punto explicar la parte de la mafia, explicar los romaníes, explicar las personas locas Ujú. en el psiquiátrico,
pero también es parte de la condición humana buscar un sentimiento de identidad. Y los mismos protagonistas, e incluso Alejandro, un poco más Alejandro por las circunstancias que vivió después de salir del psiquiátrico, entra en un punto donde a lo mejor tiene que seguir encontrando e identificándose quién es como persona. Y hasta cierto punto sí, Rebeca sigue, bueno, no hasta cierto punto, siempre Rebeca tiene la misma importancia para él y para los protagonistas, pero también se empieza a hacer difusa la línea entre lo que es y no es, y en la identidad que termina por ser. Y al principio el motivo personal de Alejandro es lo que lo llama a entrar en este tipo de identidad. Sin embargo, ahí como que ya se va perdiendo, ahí se va difundiendo, se van, como cualquier otra persona, también se va endulzando de lo que está pasando y entonces va perdiendo un poco el objetivo primordial o el principal de por qué está tan cerca de Constantine. Sí, que dices que al final él entró por venganza. Dice, pero ¿cómo voy después de tanto tiempo de estar Constantine realmente a matarlo si es como un hermano ya para mí? Y hay una Exacto. escena casi al final del libro donde se encuentra en el tren a una persona desconocida que le dice a Alejandro, si vas a luchar tienes que aprender a hacerlo bien, de lo contrario simplemente te hundirás a ti mismo. Esa lucha de él Exacto. entre el bien, el mal, lo que debo de hacer, está constante en la novela. Exactamente. Y sobre todo los dilemas morales, ¿no? A los que, bueno, dejemos un poco la parte moralidad, pero los dilemas en general. Y este personaje de casi al final justamente es lo que, digamos, le da la conversación consigo mismo al protagonista para poder decidir o recordar qué es lo que estaba pasando en su vida y por qué está ahí. Eh, que nunca fue destino como tal o nunca fue por coincidencia, sino fue porque lo buscó él también. Entonces, ahí es cuando empieza a volver a recordar o reconstruir el sentido de sí mismo, ¿no? Del sentido de ser Alejandro, quién fue Alejandro y por qué está ahí. Pero sí, claro que es difícil porque ya había vivido lo que es estar en la familia, lo que es tener otros hermanos, y lo que es hasta cierto punto ser cuidado, ¿no? Por el mismo Constantine. Este libro habrá una segunda parte porque el epílogo me da la imaginación a que habrá una segunda parte del libro. Sí, me han estado preguntando un poquito al respecto. La verdad es que este libro no lo escribí pensando en que fuera a haber una segunda parte. Bueno, más bien no pensé en la segunda parte cuando escribí este libro, pero claro que se presta sobre todo para hablar de otro tipo de temáticas con otros personajes o con los mismos, pero claro que sí podría haber. Lo que sí es que hace poco escribí perdón, una antología, no, una precuela de Rebecca Smirnov, porque justamente cuando salió al mercado hace unos 3 meses, me di cuenta que las personas estaban justamente entrando en este análisis de la misma Rebecca Smirnov. Entonces decidí hacer el ejercicio, escribir esta precuela llamada No me llames Rebecca Smirnov. Tú a lo mejor ya entiendes por qué se llama así Sí. la precuela. Ujú. Las personas que lean La otra vida de Rebecca Smirnoff van a saber por qué se llama así la precuela y pues esperemos que pronto se pueda publicar. Ahorita es un proyecto de escritorio, pero por supuesto que me encantaría seguir escribiendo al respecto de esta historia. Para nuestros lectores, esta novela porque te atrapa desde la primera hoja hasta la última y yo me imaginé en algún momento verla en la pantalla grande. ¿Te gustaría que esto alguna vez sucediera? Gracias, la verdad es que me encantaría y hay algunos lectores que me han dicho eso, me han dicho que les encantaría verlo en la pantalla grande. Algo que también me ha encantado es la respuesta de los lectores. Ha habido lectores que me han dicho que han llorado con el libro, lo cual hace que sea también más valioso para mí sus críticas. Y si en algún momento puede llegar a una serie de televisión o a una película de cine, yo estaría encantado de ver cómo explotamos este tipo de personajes y de narrativa en otras artes.
La otra vida de Rebecca Smirnoff ya se encuentra a la venta en todas las librerías, lo puedes pedir por internet también. ¿Te gustaría agregar algo más, Alejandro? Sí, claro. Bueno, se encuentra en todas las plataformas digitales, Ujú. absolutamente todas. Y también si se dirigen a mi Instagram, que es @alejandrovilpa con V, pueden pedirlo ahí por medio de mensaje directo, de manera física en la Ciudad de México. Pero en el mundo está en todas las plataformas electrónicas. Algo para que nuestros lectores se acerquen a este libro, a esta sensacional thriller novela negra. Claro, me gustaría decirles que si alguna vez, que si están buscando un libro que les pueda dar una buena tarde, libro de género negro policíaco de crimen, creo que puede ser una buena opción. También si alguna vez se sintieron o se sienten encerrados dentro de su propia perspectiva, este libro les va a recordar que estamos condenados a ser libres y que siempre recuerden que la mafia no perdona, pero un hombre con rencor, menos. Alejandro, pues yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. Y yo agradezco el tuyo. En verdad es un gustazo estar aquí.